A ver, por favor me corroboran si se ve. ¿Estamos ok? Sí, se ve. Sí, ya, gracias. ¿Qué ánimo? ¿Qué ánimo? Ya, chiquillos, a ver. eh, Hoy día vamos a comenzar con esta segunda etapa y final de lo que es siglo XX, pero ya enfocado a Europa. Vuelvo a repetir, los del plan electivo siguen con el profesor Claudio lo que es siglo XX de Chile, así que ahí no hay inconveniente en ese sentido. Pero sí, nosotros vamos a trabajar ciertos hitos históricos puntuales del siglo XX que es sumamente importante de destacar. Ante esa situación, nosotros entendemos que la Primera Guerra Mundial abarca más o menos desde 1914 a 1918, pero como ustedes saben, este hito, este proceso histórico que desencadena esta Primera Guerra, no comienza exactamente en 1914, sino que debemos entender que el proceso de industrialización que nace en Europa a partir del 1700 aproximadamente, fue generando que las grandes potencias europeas comenzaran a sentirse cada vez más importantes y comienzan a competir. Obviamente esta competencia es una competencia territorial y a eso recuerden que es lo que nosotros llamamos como imperialismo. Cuando Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, Alemania empiezan lentamente a competir por territorios para iniciar, en algunos casos, como Alemania e Italia, el proceso de industrialización, para otros consolidar, como Inglaterra, Francia, su mismo proceso de industrialización. Por lo tanto, es sumamente importante tener en cuenta que esta primera guerra, dentro de sus antecedentes, no nace solamente con la muerte del archiduque, eso lo debemos tener en claro, sino que nace mucho tiempo antes. Y ese tiempo tiene que ver primero con este predominio que tiene Europa sobre el mundo, este proceso imperialista, ya es una gran potencia, viene liderando la economía mundial desde hace mucho tiempo, y ante esa situación, estas cinco grandes potencias, Francia, Inglaterra, ¿ya? Rusia, ojo, Rusia también está en un proceso de industrialización, pero bastante incipiente y bastante arcaico, por llamarlo así. Los rusos básicamente señalan su potencial a partir de la extensión territorial, pero no son competencia económica, por ejemplo, contra Inglaterra. Y a eso se suma Alemania, que es un país que está iniciando su proceso industrializador. Además, hace poco ha iniciado su desarrollo como territorio, como Estado-nación. Recuerden que Alemania se unifica hacia 1870. Y el Imperio Austrohúngaro, primo hermano de Alemania, se cuelga de su fama y también tiene un desarrollo industrial bastante destacado. A estas cinco potencias yo le puedo sumar lo que es Italia, que también está en un desarrollo incipiente, igual que el alemán, y también le podríamos sumar lo que está ocurriendo en el sentido de desarrollo económico y territorial, como son en la zona de los Balcanes, básicamente Yugoslavia, ¿ya? En ese aspecto. Pero sí entender que estas cinco potencias son las que destacan, son las que buscan de una u otra manera un predominio a nivel mundial y que en este periodo, estamos hablando de 1870 en adelante, Inglaterra sobresale del resto. Pero como ustedes ya saben, y creo que lo están recordando, el imperio alemán se empieza a meter entre medio de esta gran competencia. Y eso va a ir generando roces, va a ir generando grandes problemas. Ante esa situación, tenemos estas causas profundas. Primero está problemas entre los países, porque recuerden que se agotan los territorios a conquistar,
África está conquistado básicamente por Inglaterra y Francia, y entre medio se quiere involucrar Alemania e Italia. Bélgica tiene un territorio pequeño, entonces va por ahí el asunto, sumado a estas pasiones militares que siempre destacamos en el sentido de que cada uno se siente aún más potente que otro, desarrollo armamentista inspirado en lo que va a ser el desarrollo industrial. Por lo tanto, recuerden que para algunos historiadores la revolución industrial termina cuando ese desarrollo industrial se va a lo que es lo militar. Y por lo tanto ya no hay una búsqueda del bien común y una búsqueda de desarrollo importante, sino que más bien se va a limitar a crear la mejor arma para conquistar el mundo. Hay rivalidades imperialistas, lo hemos dicho desde el inicio. Los países compiten por tener más y más territorios y eso genera rivalidades. Hay un sistema de alianzas secreto, el que vamos a ver a continuación, y hay una pasión, un desarrollo del nacionalismo puro, pero no llevado a buen pie, sino que más bien es un imperialismo simplemente, perdón, un nacionalismo simplemente exacerbado, sin límite y donde la pugna va a comenzar sin ningún inconveniente. Y a eso se suma problemas sociales que vienen desde finales del siglo XIX y que se acrecientan durante el siglo XX. Por ejemplo, lo que pasa en Rusia, que va a desencadenar la Revolución Rusa, es una agitación social. Lo que va a suceder posteriormente en los países de los Balcanes, que también no quieren unirse, pero obligadamente lo van a hacer. Entonces, de una u otra manera, hay una agitación social. Y por eso, todo esto que yo les estoy comentando, se conoce como el periodo de la paz armada. Por eso, para algunos, el proceso de la guerra misma son 4 años, del 14 al 18, pero lo previo a la guerra, lo preliminar, este antecedente, se desarrolla a partir de 1870, posterior a la unificación de Alemania e Italia, y concluye con el inicio de la guerra, claramente. Y ante eso, seguimos con estas rivalidades. Si ustedes se dan cuenta, siempre va a haber un país en común que tiene problemas con todo, y ese va a ser Alemania. Alemania tiene problemas con Francia, y si ustedes recuerdan, es producto de la guerra de 1870, donde Alemania le quita un territorio a Francia, ¿ya? Y eso genera inconvenientes, genera problemas. Por otra parte, Alemania tiene problemas con Inglaterra. ¿Por qué? Por el desarrollo marítimo y porque Alemania quiere obtener territorios que está conquistando la misma Inglaterra. Por lo tanto, ya tenemos dos grandes conflictos que tiene Alemania en poco tiempo. Y recordemos que Alemania se reunifica hacia 1870. Entonces, en menos de un año de reunificación ya tiene problemas con Francia, tuvo una guerra, y además tiene problemas de egos con Inglaterra. Entonces, se está enfrentando a las dos grandes superpotencias inmediatamente. A eso se suman los primos alemanes, Austria-Hungría, que va a tener problemas con Rusia, producto de buscar una expansión por la zona de los Balcanes. Recuerda que la zona de los Balcanes es el paso hacia lo que es mar. Por lo tanto, todos quieren, o en este caso Rusia quiere, acceder a esa zona ya que no tiene salida por otro lado. Y a eso se suma Italia, que tiene una pataleta tremenda en el sentido de que desea expandirse por la costa africana que está dominada por Italia, perdón, que está dominada por Francia. Por lo tanto, de una u otra manera, tenemos inconvenientes que ahí los podemos apreciar, se pueden dar cuenta.
donde se van generando estas alianzas de una u otra manera por tener enemigos en común. Tenemos a las potencias centrales, ¿no es cierto? Y ya saben por qué se llaman potencias centrales, está Alemania y Austria-Hungría, y a esa se va a sumar posteriormente Italia, y tenemos la llamada triple perdón, las potencias centrales y las potencias aliadas, ¿ya? Que van a ser Francia, Inglaterra y Rusia. Entonces, si nosotros analizamos este mapa, se podrán dar cuenta por qué el Imperio Ruso quiere la salida a los Balcanes. Ellos solo tienen salida al Mar Negro y por lo tanto lo que atraviesa por los Balcanes me va a permitir llegar al Mediterráneo y a lo que es la costa africana. Ante esa situación, claramente Austria-Hungría no va a querer que el Imperio Ruso ingrese a la zona de los Balcanes y ante eso se van a generar los conflictos. Como ustedes ya saben, eh, van a haber ventajas y desventajas en esto. ¿Cuál es la gran desventaja de las potencias centrales? El estar al medio del conflicto, el poder ser atacado por distintos lados. Y la gran ventaja es la misma, pueden trabajar de manera aliada sin inconveniente. Y además, la gran ventaja es que tienen Alemania, con un gran potencial. En el caso de las potencias aliadas, Francia, Inglaterra y el Imperio Ruso, la ventaja es que pueden atacar por cualquier lado y además también tienen un gran desarrollo marítimo y desarrollo armamentista. Por lo tanto, este es el escenario hacia 1914, este es el escenario de conflicto y que de una u otra manera va a desarrollar eh, todo el potencial bélico de estos países. Eso es importante destacar. Entonces, es necesario que lo entiendan. También llamada Triple Alianza, las potencias centrales, para que lo tengan claro. Ahí los vuelvo a destacar, la Triple Alianza. Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano se suma posteriormente y también la llamada Triple Entente o potencias aliadas, Francia, Rusia, ¿no es cierto? Inglaterra. Y aquí es importante destacar a Serbia, acuérdense. ¿Por qué? Porque los rusos van a proteger supuestamente a Serbia de los austrohúngaros, pero la gran intención rusa es no proteger a Serbia, sino que hacer alianza con los serbios para poder tener dominio sobre esa zona que es la zona de los Balcanes. ¿Ya? Eso es lo importante a destacar. Conflictos previos, como ya les dije, el desarrollo alemán molesta totalmente a Inglaterra, ¿ya? Francia, que quiere recuperar los territorios de Alsacia y Lorena, que son los que perdió frente a Alemania en la guerra de 1870, y el dominio por los Balcanes entre Rusia y Austria. Claramente se suma que la propia Serbia está inspirada en una política paneslavista, ojo, la unión de los eslavos, eso significa paneslavista, es decir, Serbia quiere reunificar a todos los descendientes eslavos en un solo territorio, y ese territorio lo quiere llamar la Gran Yugoslavia. Lo va a lograr al final de la guerra, como ustedes ya lo saben, pero eso va a costar sangre, sudor, lágrima y años más tarde, ya cuando estamos hablando después de terminada la Guerra Fría casi, los yugoslavos se van a dar cuenta de que no tenían nada en común, solo el ser descendientes eslavos, pero va a desencadenar guerras, conflictos, que hasta la década del 2000 van a generar guerras, y por eso la división de Yugoslavia en nuevamente distintos países, Bosnia, Herzegovina, Croacia y así, vuelven a tener su nombre de origen. Y por último, Italia,
que también tiene conflictos con todos, si ustedes se dan cuenta. En esta quiere recuperar territorios que tiene Austria, que de hecho va a ser después su aliado, pero que Italia está pataleando por todos lados, recuérdenlo. Italia quiere tener territorios, quiere dominios, pero no sabe cómo obtenerlo. Y ante eso pelea con uno y otro, pero termina decidiéndose a apoyar a Alemania y Austria. Y eso le va a costar, recuerden que al final de la guerra, no tener regalías, no tener territorios y solo ser un mero espectador de cómo los de la Triple Entente o potencia aliada se van a dividir los territorios europeos. Y por último, Alemania también con esta idea pangermanista, es decir, la unión de los germanos para dominar el centro de Europa. Por eso necesitan tanto de la ayuda de sus primos, los austríacos, para concretar esta idea de dominio. ¿Ya? Eso es lo importante. Recuerden este gran dibujito que alguna vez lo vimos, que representa una caricatura sobre lo previo a 1914 y cómo se enfrentaban estas potencias. ¿Ya? Ante esa situación, tener en cuenta de cómo nace el inicio de la guerra. Tenemos claro, ya hablamos de las potencialidades de ciertos bandos, está mejor equipado la Triple Alianza o las potencias centrales, es un territorio compacto, son disciplinadamente buenos, ¿ya? No tienen inconvenientes, eh, así que esa es la importancia. Superioridad armamentística, ¿ya? Una potencia marítima generosa y una superioridad industrial. Recuerden que llegado 1914, Alemania es casi igual de potente que Inglaterra. Así que eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Desventaja, como ustedes ya saben, pueden perder abastecimientos al estar en el mismo centro de Europa y estando rodeado por la Triple Entente. Y dentro de las potencialidades de la Triple Entente, estamos hablando Francia, Inglaterra, Rusia, el poderío naval que tiene Inglaterra es superior. Un mejor abastecimiento, tienen salida por toda Europa, así que no hay inconveniente. Los rusos aportan con una población elevada, movilización prácticamente, como dice ahí, inagotable. Tenemos por todos lados eh, militares para reemplazar sin inconveniente. La gran desventaja, no son disciplinados, su preparación militar es deficiente, no es como la preparación alemana, pero de una u otra manera se da. Como ustedes saben, cómo termina de iniciarse el conflicto después de todos estos problemas, de todos estos inconvenientes, cuando en una visita el archiduque Francisco Fernando decide visitar Austria, perdón, el archiduque de Austria-Hungría decide visitar Serbia y ante esa situación una organización terrorista, por llamarlo así, la Mano Negra, decide asesinarlo ya el 28 de junio de 1914, ya 28 de junio del 14, y un mes después se espera, se da cuenta qué pasa, el 28 de julio, perdón, voy a avanzar aquí, se decide iniciar el conflicto. Austria-Hungría responsabiliza a Serbia de lo ocurrido y como Rusia siempre dijo que iba a ayudar a Serbia en todo, le declara la guerra a Austria-Hungría y ahí mismo empieza el sistema de alianza y por lo tanto ambos bandos, triple entente, triple alianza, se empiezan a declarar la guerra mutuamente. Entonces, yo quiero que se fijen en esto. Hacia 1870, si ustedes se dan cuenta, Alemania está por debajo de todas las potencias aliadas o la triple entente. Ustedes se fijan ahí.
Y luego, hacia 1914, Alemania supera a todos sin inconveniente. Por lo tanto, el gran conflicto, el gran problema es Alemania, ¿ya? El gran conflicto es Alemania. Ante esa situación se desencadena la guerra, no por un problema alemán, sino que un problema entre Austria y Serbia, pero que es la sumatoria de todos los problemas previos, de todos los inconvenientes desde 1870 en adelante. Por lo tanto, la muerte del archiduque es solo el gatillante del conflicto, pero no es el conflicto en sí mismo. No sé si lo entienden, sino que hay conflictos previos que desencadenan esta guerra. Ante esa situación se inicia todo lo que va a ser las alianzas, empiezan a entrar en conflicto. La prensa europea jamás pensó que esto se iba a alargar por tanto tiempo, recuérdenlo. Ellos siempre pensaron que era una guerra más, que iba a durar un par de meses, pero claramente esto no fue así. Eh, Ante el desarrollo de la guerra vamos a ir sumamente espaciados porque no es no se pregunten si, para los que van a dar PSU, ojo de historia, no se va a preguntar exactamente cómo se desarrolla el conflicto, pero ustedes saben que básicamente los alemanes no pueden sostener una guerra contra todos, están al medio y por lo tanto deben elegir. Como ustedes saben, ese plan es el llamado Plan Schlieffen, donde los alemanes deciden atacar Francia inicialmente, porque ya les habían ganado, porque ya les habían ganado en 1870 y por lo tanto tenían conocimiento de cómo atacarlos. Ataca a Francia inicialmente, pasando por toda la neutralidad de Bélgica, no les importó, los alemanes hacen esta estrategia de entrar por el norte y tratar de llegar a París. Ese es el objetivo. ¿Qué ocurre? Como ustedes ya saben y han visto esta animación, intentan llegar, pero recuerden que los franceses van a simplemente detener muy cercano a París a los alemanes y esa guerra va a continuar por mucho tiempo y es la que nosotros llamamos la guerra de trincheras, que se da luego de esta guerra de movimientos, porque si ustedes se dan cuenta, los rusos, ¿ya?, aprovechan para también ir al ataque contra Alemania. Y por eso esta primera etapa es la que nosotros llamamos la etapa de movimientos, porque Alemania debe moverse de un frente a otro para poder enfrentar a estos ataques. Por eso, en el lado francés van a resistir por mucho tiempo, estamos hablando 2, 3 años, y con los rusos también se va a dar una guerra, pero ojo, no de trinchera, porque con los franceses sí es de trinchera, con los rusos es a campo abierto. Recordando que gracias a esta guerra, los rusos van a tener problemas de abastecimiento posteriormente, porque sus campos van a ser destruidos. Y ante esa situación, acuérdense que hacia 1917 tienen que salir de la guerra y simplemente firmar la paz con Alemania, que también le va a traer conflicto a los rusos posteriormente. Entonces, esto es el inicio de la guerra, esto es el desencadenante, esta primera etapa que es la guerra de movimientos, como ya se los dije, quiero mostrarles el mapa. Luego tenemos lo que va a ser esta guerra de trincheras, que es donde los alemanes con los franceses se van a enfrentar. Estamos hablando, fíjense dónde está París, quedaron muy cercanos, pero no lo lograron. Y ante esa situación, los alemanes se van a desgastar tratando de avanzar hacia Francia y además compitiendo contra los rusos. Mientras Austria-Hungría
e Italia estaban en enfrentamientos menores en la costa africana, contra Serbia, pero la base, el centro del conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial es esta, es la que enfrenta Alemania con Italia y es la que enfrenta Alemania, y ahí están las trincheras, ¿ya? Es la que enfrenta Alemania con los rusos. Y ante esa situación, para Alemania se le va a hacer sumamente fácil, ya no va a tener, no va a tener conflictos en ese sentido. Eh, Entre medio, ya en la mitad de la guerra, se van a ir sumando países para la Triple Alianza. Como ya ustedes saben, se suma el Imperio Otomano, se suma Bulgaria. Para la Triple Entente, eh, se suma, hay un cambio aquí de bando, pero se suma Italia posteriormente y es lo que le va a traer complicaciones al final de la guerra por este cambio de bando. Se suma Rumania, Grecia, Japón, China, Estados Unidos. Los italianos nunca estuvieron bien decididos en ese sentido. La guerra se empieza a alargar, hay problemas, nadie quiere una guerra tan extensa y ante eso aparece el objetivo de la guerra económica. ¿Cuál es? Francia e Inglaterra bloquean a Alemania, ¿ya? Para generar este desabastecimiento y además da la alerta de que eh, los países neutrales ojalá no comercien con Alemania porque si no van a tener conflictos y se van a transformar en enemigos de la Triple Entente. Alemania, a su vez, declara la guerra submarina y el ultimátum es cualquier barco que navegue por aguas británicas va a ser aniquilado. Ante esa situación, y como ustedes ya saben, Estados Unidos tiene un activo comercio con Inglaterra, barcos por aquí y por allá, y desestimando lo que plantea Alemania, Estados Unidos siguió comerciando con Inglaterra, siguió enviando barcos a aguas británicas y hacia 1917 aproximadamente, perdón, sí, 17, el barco Lusitania es impactado por un torpedo alemán. Eso genera que el barco se hunda, que muera gente y que Estados Unidos decida entrar a la guerra apoyando a la Triple Entente. Esa situación empieza a generar un desequilibrio. Estados Unidos es el país que puede tener militares en distintos lados del mundo sin problemas y esa entrada de Estados Unidos es la que va a provocar que simplemente Alemania empiece a perder poderío. A esto se suma que los rusos deben salir por su revolución, firman la paz con Alemania y ante eso los alemanes solo se van a enfocar en el frente occidental, es decir, hacia Francia e Inglaterra, y va a servir por un tiempo, pero hacia 1918 Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ya no Rusia, está fuera, deciden preparar una gran ofensiva contra Alemania. Alemania pretende no enfrentarse masivamente, ya tiene claro que no se puede hacer mucho más, y ante eso simplemente firma un tratado, un armisticio, que significa que simplemente se retira de la guerra eh, y que los países ganadores pueden hacer realmente lo que quieran. Ante esto, la población alemana queda totalmente descontenta y que esto es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ustedes ya lo tienen claro, que es el Tratado de Versalles, este tratado que responsabiliza totalmente a Alemania, que le hace perder todas sus posesiones, todas sus colonias, todo lo conquistado en la guerra, le hace pagar los costos de guerra, lo deja sin industria, o sea, deja a Alemania por el suelo. ¿Por qué? Porque la Triple Entente tiene claro que Alemania es un país sumamente potente y que por lo tanto
el desarrollo industrial que tenía Alemania era poderosísimo. Y ante esa situación deciden que a través de este tratado Alemania simplemente sea despotenciada y que no genere problemas a futuro. Pero ya viéndolo con ojos del siglo XXI, lo que realmente ocurre es que el Tratado de Versalles sí deja a Alemania por el suelo, pero lo deja con esta sed de venganza. Sed de venganza que aparece años más tarde con un Adolf Hitler empoderado, pidiendo que se recupere el honor perdido en la Primera Guerra Mundial, y ante esa situación, sumado a la crisis económica que impera en aquella época, Alemania desde la nada vuelve a resurgir para iniciar un nuevo conflicto hacia 1939. Por lo tanto, de aquí en más, 20 años más adelante, vamos a tener esta Segunda Guerra, porque realmente el Tratado de Versalles no logra suplir el, la guerra en sí, no logra acabar con el conflicto, sino que lo aumenta, le genera mayor problema, y por lo tanto, a partir de esa situación es que eh, nace nuevamente lo que va a ser un segundo conflicto mundial, con otras proporciones, con otro armamento. Recuerden que en la Primera Guerra el armamento más poderoso van a ser los gases, pero que todavía, por ejemplo, Francia tenía caballos para enfrentar estos grandes conflictos. Los alemanes tenían un potencial tremendo con los primeros blindados, pero no es comparable lo que va a ocurrir en la Primera con la Segunda Guerra Mundial, incluso a nivel de muertes. Por lo tanto, esto es lo que genera la Primera Guerra. Problemas previos, desde 1870 en adelante. ¿Cuáles son las consecuencias? Que realmente no se subsanó nada, que al contrario se generó mayor conflicto y que ante esa situación eh, da pie para una nueva guerra, da pie para que una Alemania tenga esta sed de venganza y que se sume una crisis económica, se sume la aparición de un líder totalitario y que la sumatoria de estos asuntos desencadene el inicio de la Segunda Guerra Mundial. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. A ver, simplemente dejar en claro que este conflicto no nace solamente eh, con la muerte del archiduque, eso tienen que tenerlo claro, ¿ya? Es un conflicto que nace muchos años antes y que simplemente después de todos estos problemas se genera la guerra y que como consecuencia de eso eh, y como consecuencia simplemente nos va a dejar en pie para un segundo conflicto. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Espérenme, chiquillos, voy a pasar la lista. No, no puedo. A ver, denme un segundo, chiquillos, por favor.
Ya, ya chiquillo. Nos vemos entonces el próximo viernes. Cuídense, que estén bien. Y chao, Nicole. Y Andrea, en más ratito te envío el correo de nuevo, ¿ya? Así que ahí nos vemos. Chao.